Sí, ha habido desde muy pequeña, ¿no? Estaba utilizábamos en casa las lenguas de mi padre y la de mi madre también. Padre era la lengua gun y mi madre yoruba, pero también cuando íbamos a ver a la abuela, también nos hablaba en Mina, que es una lengua de Togo, pero que siempre barajábamos todos los idiomas, ¿no? Y cuando empecé el colegio, entonces fue el francés y papá nos obligaba ya a hablar francés continuamente en casa. Y cuando nos escuchaba hablar alguno de las lenguas maternas, pues se enfadaba mucho con nosotros y para él era muy importante que domináramos el francés, ¿no? Y hay que decir que el francés es un idioma muy difícil a nivel de estudios y de formación, ¿no? Pero hasta los 15, 16, 18 años francés y por casa y en la ciudad o en el pueblo donde estábamos nos comunicábamos en Guni, en Yoruba. A esto yo tengo que dar muchas gracias a mi padre porque era un director, un maestro que se encargaba de crear escuelas en pueblos perdidos del Benín, en el sur del Benín, ¿no? Y como que íbamos con él siempre, y al llegar al sitio, él se relacionaba mucho con la gente del pueblo. Había una relación muy de respeto y también muy de acercamiento a estas zonas rurales donde íbamos, ¿no? Y hacía cosa que nos relacionábamos con los jefes de los poblados, con las mujeres, y allá pues entendí muchas cosas y aprendí muchas cosas de, del paisaje, digamos, de nuestro país. Era una fuente, es una maravilla porque aún sin darme cuenta bebo de esto, ¿no? O sea, creo inconscientemente en aquel momento, pues mi afición o mi gusto a todo lo que es tradicional de mi país viene allá. Depende, en los pueblos, bueno, cuando la gente acaba de hacer los labores de todo el día, espontáneamente empiezan a reunirse con los niños, con las mujeres mayores, todo el público, y espontáneamente empieza las sesiones estas de cuentos, ¿no? Claro, cuando digo sesión, la cabeza me va, Vicente, porque son denominaciones, ¿no? Que estamos haciendo, pero una cosa que nace espontáneamente como una escuela de vida a través de los cuentos, pues no se puede llamar sesión, se llama, bueno, tampoco se puede llamar que es un divertimiento, sino, bueno, vamos allá y uno empieza, sobre todo los niños, o una mujer anciana que empieza y se va añadiendo más gente y se va contando, ¿no? Y al final a dormir. A veces se está acabando de cocinar, digamos, aquel plato largo de horas y horas, y mientras se va haciendo, se va explicando estos cuentos. Esto en las zonas rurales. En las ciudades ya
hay que volver a ello, porque con la colonización y las mezclas de culturas, casi todo el mundo ya se olvida de esto. Entonces hay que convocar para decir, esta noche haremos cuentos y entonces allá se empieza a narrar cuentos. La única diferencia es el idioma. Hay el baulé, el añí, otros idiomas que son del país, pero el modo de contar también, sí que hay las fórmulas introductivas que son distintas, ¿no? Pero a nivel humano es casi lo mismo. Sí, bueno, lo que quieren contar, los cuentos, los ayurú, lo que quieren contar es más o menos historias y enseñanzas, ¿no? ¿Qué pasa? Por mi experiencia, veo que las mujeres son mucho más buenas narrando, porque tocan diferentes temas, que pueden ser los celos, la solidaridad, cómo ser respetuoso, como muchos temas que pueden salir así. Cuando las mujeres se lo narran y lo narran con gusto, notas que están haciendo un trabajo realmente. Y hay algunos hombres que también narran de manera que tú puedes ir aprendiendo de estas lecciones. Lo que pasa, se va permitiendo más, es lo que noto las últimas veces que voy a casa o incluso en Barcelona, cuando intento que algún africano me cuente cuentos, pues notas que ya son más tendenciosos, ya se van ya casi los temas que escogen ya tienen que ver con la mujer que es muy celosa y que es odiosa y que no hace caso al hombre, por lo tanto pues la moral del cuento dice, bueno, no por esto vigilad, no confiéis todo lo que tenéis los hombres dentro a las mujeres, por ejemplo, pero son cuentos si le escuchas y luego también se puede discutir, porque esto es una de las características que tienen el hecho de explicar el cuento con todo el mundo, ¿no? Porque mientras se está narrando, el público va interviniendo, va riendo, va manifestándose y si está de acuerdo, no está de acuerdo y por qué, y es todo una comunicación desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo creo que no lo aprendí, yo creo que ya se me dio, porque de pequeña también tenía unos primos muy mayores que nosotros, que cuando las vacaciones escolares, cuando nos reuníamos a casa de Nadí, mi abuela, casa de papá, pues ya empezábamos a contar cuentos, ¿no? Y yo no me di cuenta de que ya lo llevaba, porque hasta creo que cuando conocí a mi marido, una de las primeras cosas que le expliqué, tenía 14 o 15 años, y ya le explicaba los cuentos así, ¿no? Me acordaré siempre un cuento además era un cuento de Costa de Marfil, una madre que tenía 6 hijos y de los cuales 5 eran chicos y una la niña, y castigaba mucho a la niña. La niña cuando se iba a buscar cosas en el bosque, los cerraba a todos, dejaba comida a los chicos, a la niña no le dejaba la comida y les decía, avisaba a los chicos, cuando vuelva, yo cantaré una canción y vosotros me abriréis la puerta. Y así pasa un ogro que oye que la madre canta y dice, pero ¿qué pasa aquí? Cambia la voz, entra, los niños no abren porque no reconoce la voz de su madre, pero cuando el ogro, que no es ogro, pero ogro, vamos a decir así, se convierte su voz muy fiel a la de la madre, los niños abren, el ogro come a todos los chicos y a la niña
no se la come. ¿Qué pasa? Allá lo dejo. Pues este cuento, por ejemplo, recuerdo haberlo contado al que sería mi marido, y he seguido haciéndolo, pero es una manera de contar, esto sí que tengo que decir, muy distinto. Yo me he tenido que contar el cuento adaptándome al público europeo. Y quizás suena raro, quizás se me vea raro como cuento, ¿no? Porque además necesito del público para poder contar bien. Es una frustración que me pasa. A veces, claro, aparte de venir con historias raras que no entiende el público, Vicente, y que después tú estás pidiendo que el público te lleve para que la sesión de cuento esté bien, pues es es una forma de contar muy adaptado, pero que a veces no sé si lo está conseguido. No, yo intento que el cuento que estoy contando tenga, tenga la misma voz de cómo yo la he sentido. ¿Qué pasa? Que estamos pasando de un oral a un escrito. Estamos pasando de una lengua tonal a una lengua mucho más definida, mucho más con sus reglas y así. Pero el reto, que es es que si no, no me siento bien, es plasmar lo más fiel posible, tal como escuché el cuento. Son realidades distintas, entonces a veces no encuentras esta palabra, ni los gestos que había en la narración oral, no la encuentras, no la puedes estar llenando la transcripción o la traducción en papel con todos estos gestos, ¿no? Pero allá está el desafío de poder, por esto cuando luego alguien lee el cuento que he podido transcribir, yo no quiero decir adaptar porque no los adapto, intento que cuando se lea se resiente por lo menos un poquito de lo que yo he resentido al leer. Es un trabajo muy complejo y entonces con todo el vocablo, con todo estas palabras que ya para un beninés o un africano ya pilla todo lo que hay dentro. Por ejemplo, he visto que estoy leyendo una traducción de Chimamanda y en el libro se está hablando de un grupo que tiene un culto y se ha traducido culto. Este culto que está allá, enseguida cuando yo lo leí, ya sabía a qué se refería a este culto. Un lector español, mientras lo leía, decía yo, ¿cómo se imagina este culto? Claro, porque este culto tiene que ver con unas organizaciones cerradas del vodú que Chimamanda lo explica bien. Además lo ha hecho en inglés. No sé tanto inglés, pero al traducirlo, pues supongo que la traductora habrá sufrido mucho. Pues un poco es lo que hay. Ay, porque la narración del cuento es toda es un género completo, es una sinfonía, es, es poesía, es una historia narrada que se desarrolla, hay todos los elementos dentro del lenguaje que lo lleva. Intento a completar, digamos, esta búsqueda de transmitir un poco estos cuentos tal como yo lo resiento, ayudándome de la música para el público uh, occidental, español, catalán o francés. No es que
en las sesiones de los cuentos también en África no es que haya un músico allá, es que, por ejemplo, si sale un estribillo en un cuento, ya hay alguien que ya está tocando para seguir el ritmo de esta canción, ¿no? Que son canciones a veces versos, son para recalcar una idea. Entonces aquí como que también el percusionista, esto es otra parte, ¿no? La música también está hablando de algunas cosas, simplemente para acercar al público que no sabe, para hacerle una idea que sea más completo, más completa de todas estas historias, ¿no? El cuento es para disfrutarlo desde todos los puntos de vista. Y por esto, y además es una manera también de que el público sepa de la música, del balafón, del goni o del djembe, o de la calabaza también. Es que en España hay, África no es conocida en este sentido. No, yo solo un pequeño arena, grano de arena intento, ¿no? Para eso. Y que hay dos elementos muy importantes en cuando se explica cuentos, y es la palabra hecha, hecha, hecha historia y música a la vez. Es una obra casi total para mí, ¿eh? Sí. En mi caso, bueno, porque la gente me decía, ah, mi padre me lo decía también, y mi marido también dice, claro, como que lo oral, se dice en África, ¿no? Que cuando un viejo se muere es como toda una biblioteca que arde, y nuestra biblioteca está en lo oral. Y yo explicaba estos cuentos, y entonces me animaron a ponerlo en escrito para que no se pierda. Y entonces, bueno, voy intentándolo, y con los libros que he hecho de cuentos, y intentando recuperar algunos de estas historias para, para, en este caso, el público catalán y castellano. Ah, no, sí, por no publicarlo, porque sería como tirarlo a la basura, porque es muy complicado o sea, cuentos, por ejemplo, que empiecen con proverbios y que son muy complicados de entender para un público español, ya no lo publico, ¿no? O cuentos que tienen un léxico sagrado, por ejemplo, de momento ya los descarto, porque solo lo puede disfrutar un africano, un blanco, un europeo, así, hecho, no. Es como, no sé, como algunos cuentos de aquí, que, bueno, hasta cierto punto nosotros los africanos lo podemos entender porque ya nos armaron para que lo entendiéramos, ¿no? Pero es tan complejo ya la realidad de aquellos cuentos que yo podría contar, y que solo cuando los vuelvo a escuchar los disfruto yo sola, y ya está. Sí, sí. Sí, porque son dos disciplinas distintas, ¿no? La oralidad y la escritura. Es que el papel a veces me pregunto si la escritura en este caso no es la muerte de la oralidad en este tipo, ¿eh? Estamos siempre en el contexto del cuento, y sí que además hay unas expresividades, unas onomatopeyas, unos gestos que escribiéndolo no lo puedes hacer caber todo allá adentro. Pero, y más en los idiomas africanos,
que por ejemplo, un sonido como este quiere decir, es despreciar algo y lo estás en un cuento y lo quieres poner en papel, pues ya ves, ¿no, Vicente? Todo lo que en escrito, lo que tienes que hacer, o una mirada o un gesto, imposible. Pero hay que intentarlo. Y hay una cosa que en las generaciones de novelistas ahora que está africanos, que está muy Chimamanda, otros que son mujeres, fíjate, que están publicando mucho y hay como un renacer de la literatura africana. Fíjate que es curioso que están basándose mucho también en la tradición oral, en la de esto africana, para poder hacer unas obras que son una maravilla, digamos, ¿no? Desde este punto de vista estilístico. O sea que yo creo que se puede encontrar un punto maravilloso a lo García Márquez, que no sea del todo malo, ¿no? Pero en un principio, fríamente así, es casi incompatible, pero se puede. Ajá. Fue, fue, una, fue un punto crucial en mi vida después de llegar a Europa, a España, y por una serie de cosas que percibía en la sociedad española y nada, y teniendo dos hijos que acababan de nacer y que estaban en una sociedad que éramos extraños aún los africanos. Ahora, por suerte, somos mucho más. Y yo tenía como una necesidad de hablarles a mis hijos de estas dos culturas, que es la de su padre y la mía. Y simplemente es como, claro, a veces pienso, bueno, para esto cógelos y ponles en el sofá y háblales, ¿no? Pero pensé decírselo pues para que se quedara, porque se va, ¿no? La palabra. Así por lo menos se les queda en un escrito, en un libro, y porque también para las generaciones futuras de mestizos que pudiera haber y para la relación entre una madre y unos hijos. Ha sido duro este libro, pero me llevó más a hacerlo Didac y Axel, que son mis dos hijos. Sí. Y yo creo que sí, y sobre todo si lo sabemos leer y escuchar y no quedarnos en los estereotipos y tener la voluntad de escucharlos y de leerlos. Creo que sí, y además creo que es necesario estas dos orillas, porque siempre estamos cerca al otro, pero no escuchamos al otro. Las sociedades occidentales cada vez más se han vuelto de un individualismo muy duro, y aún que dicen, hay un dicho africano que dice que uno tiene que dar la vuelta así y encontrar otras cabezas a su alrededor. Y esto aún falta y se está alejando cada vez más en el mundo global, en el mundo blanco, en el mundo. Y es una reserva que está aún en algunos países en el mundo. En África es la cuna de la humanidad y también si no vigilamos también se perderá muy fácil, ¿no? Allá. Y entonces pienso que también
aún estamos a tiempo de beber unos de otros, ¿no? Pero siempre para completar, no para excluir, sino para andar juntos. Sí. Sí. ¿Eh?